¿De qué manera influye la televisión en su vida cotidiana? ¿Es cierto que usted hace lo que esta caja le dice? ¿Es cierto que su hijo repite lo que aparece en este tablero mágico? No, no. No se apresure, por favor. Antes de responder sí o no, piense en lo siguiente. Sin imprenta hubiese habido descubrimiento de América. Sin información hubiese habido derechos del hombre, Revolución Francesa y ciencias sociales. Como se ve, el tema del efecto de la televisión sobre la sociedad no es algo que se deba tomar con ligereza y será nuestro tema de hoy en Aprende a ver TV. Hoy en Aprende a ver TV, ¿cómo recibe la gente lo que ve en televisión? Entrevista con la psicóloga, especialista en psicología económica y del consumidor, María Mercedes Botero. En nuestra encuesta, ¿cree usted todo lo que ve en televisión? Derechos y deberes del televidente. Desde los viajes de Marco Polo hasta las noticias de Jorge Cura, desde los Juegos Olímpicos hasta el último partido del Junior, los conceptos como información, crónicas y noticias no han cambiado para nada su esencia. El nuevo coleccionable que le hablará abiertamente a los jóvenes. Los días son diferentes cuando llega. Lo que sí ha cambiado es el vehículo que conduce ese mensaje desde el comunicador hacia el espectador, en nuestro caso, desde el realizador hasta ustedes, los televidentes. La televisión ha cambiado en el formato de comercialización. Yo creo que también es un mercado que cada vez se desarrolla más, que cada vez estudia más los segmentos. En un principio, la televisión como nuevo medio se dice que básicamente adoptó mucho de la radio. Gradualmente, con el dominio de la técnica y el progreso de los mismos aspectos técnicos, la televisión ha adquirido su propio lenguaje. La televisión genera en las audiencias gustos, pasiones, afinidades, antipatías y hasta adicciones. Pero el punto es, ¿como televidentes creemos todo lo que vemos en televisión o por el contrario pensamos que es pura ficción y fantasía? En relación con la recepción televisiva, yo creo que los enfoques han venido cambiando. Hace mucho tiempo se pensaba que simplemente una persona recibía la información de la televisión y salía corriendo al día siguiente a hacer todo lo que había visto en televisión. Sin embargo, los estudios han demostrado muchas cosas. Primero, que la televisión influencia también. Pero segundo, que no siempre influencia como quisiera influir la televisión. Hoy en día se tiene muy en cuenta las subjetividades y ya no se acepta más esa creencia de que los medios, en particular la televisión, tienen una gran influencia y moldean, o si se quiere, hacen lavados de cerebro de las audiencias. Sin embargo, también es cierto que la gente se pone crítica frente a la televisión y que recibe lo que viene de la televisión dependiendo del contexto familiar, del contexto social, del contexto cultural. O sea, hay todas las diferentes instituciones sociales que hay median lo que uno recibe y lo que el espectador recibe frente a la televisión. Si bien la televisión es el medio y en los 50 años que lleva en nuestro país ha cambiado como tal, los televidentes tampoco son los mismos. ¿Pero qué piensan de esto los investigadores? ¿Percibe de igual forma la información un adulto que cuando nació no había televisión o un joven que es considerado hijo de la televisión? Los primeros estudios de recepción televisiva se caracterizaron por la denuncia de los contenidos y la indagación de los posibles efectos de la televisión comercial. Se creía que las personas actuaban guiados por lo que se decía en televisión. Los resultados de estos estudios contribuyeron a aclarar que no es solo la interacción de las personas con el medio la responsable de varias situaciones, sino que la influencia del contexto familiar y escolar también son determinantes. Yo sí creo que ha evolucionado y estamos hablando de un televidente más crítico, un televidente que posee nuevas herramientas. Yo creo que la nueva generación desde temprana edad está vinculada a los medios, está de alguna manera conectada con una gran oferta mediática y ese pasar de los años de estar interactuando con los distintos medios ha venido creando paulatinamente una conciencia más crítica, una conciencia más real de lo que está viendo. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que entre más sabemos cómo se hace la televisión, menos creemos en ella. Es decir, en la medida en que uno sabe que la televisión es susceptible de influir, es susceptible de manipularse, que yo puedo crear una historia, que puedo dar diferentes puntos de vista sobre la historia, pues yo puedo decir, lo que sale en la televisión es una historia que alguien está contando con una intencionalidad. Pero sí creo que cada vez las personas pueden tomar más distancia frente a lo que ven en la televisión y creo también que en la medida en que se va desarrollando una cultura, en que existan procesos que ayuden a que la gente aprenda a ver televisión,
eso va a también permitir que la gente pueda situarse crítica frente a lo que consume la televisión. Claro que la televisión contiene poderosos efectos sobre la audiencia, pero el que sea una caja de desalientos o una fábrica de esperanzas depende del realizador, del enfoque de los mensajes y de la forma como los televidentes se apropian de ellos y los hacen parte de su vida cotidiana. Definitivamente pienso que la televisión va más allá de ser un simple instrumento. Las personas realmente se apasionan por la televisión. Vemos que, digamos, están en su cuarto, están en el sitio de estudio y prácticamente la televisión llega a absorber desde los más niños hasta los adultos, inclusive personas de la tercera edad, el adulto mayor. Teoría del análisis del cultivo. Y su autor, George Gardner, manifestaba que la televisión se había convertido en la nueva nana de las generaciones recientes de jóvenes. Es decir, hoy en día un joven de 20, 25 años se ha crecido viendo televisión buena parte de su vida. En este momento la televisión ha comenzado a ser una compañía permanente en la vida de la gente, con más o menos intensidad, con más o menos dedicación, pero de alguna manera es un medio que tiene su lugar propio. Las transformaciones que ha generado la televisión en nuestros lenguajes, no tanto en los nuestros, en los de las generaciones más jóvenes, es impresionante. El desarrollo del lenguaje audiovisual, el desarrollo de este tipo de lenguajes, cada día llevan precisamente a que este medio se consolide y se constituya como algo muy importante en la vida de la gente. Entonces, por otra parte, hay que tener cautela con la publicidad, cuyos mensajes a veces convierten a esta fábrica de sorpresas que es el televisor en una caja de frustraciones. Bueno, es el efecto informativo de la publicidad, acertada su manera de mostrarnos el cúmulo de productos y servicios concebidos para facilitarnos la cotidianidad y apropiado el reforzamiento de nuestra elección al momento de comprar un producto. Lo que no es bueno y definitivamente no es ético es que nos entreguen cápsulas de frustración, con el sofisma de que los grandes valores de la vida como los sueños, felicidad y el sosiego solo son alcanzables con dinero o que el éxito solo es posible con la acumulación de bienes materiales. Yo considero que los mensajes definitivamente llevan inmersos un mensaje de alguna manera subliminal, por ejemplo, las propagandas de Coca-Cola, todo lo que tiene que ver con la moda, con las tendencias que se manejan hoy día, los juguetes de diferentes aspectos, las muñecas, las Barbie. De alguna manera eso genera un comportamiento en el consumidor masivo. Yo pienso que tiene una influencia directa, la moda, la tendencia a las dietas, a la tendencia light. ¿Usted como televidente cree todo lo que ve en televisión? Miremos las respuestas de los encuestados y luego vamos a unos mensajes. No todo. A veces son montajes que se hacen dentro de la misma televisión. Ya, por ejemplo, los besos apasionantes que se dan dentro de la novela. Bueno, no. Una parte. Porque mucha fantasía, mucha... Normalmente sí, yo confío en la seriedad, en la profesionalidad de los periodistas, que son los que producen la información. No. No, porque a veces puede estar sujeto a manipulación. No todo, porque pues la televisión es un medio que se utiliza pues para promocionar muchos artículos, pero no todo lo que promocionan, ¿sí?, puede llegar a tener tanta belleza como lo dicen. No, porque hay veces que eso engañan. Continuamos en Aprende a Ver TV y en este programa especial sobre cómo reciben las personas los contenidos de la televisión. Nos encontramos con nuestra invitada central, ella es la doctora María Mercedes Botero, psicóloga, directora del posgrado en Psicología Económica y del Consumidor de la Universidad del Norte y directora de IMSICON, que es Investigaciones en Psicología del Consumidor. Doctora, bienvenida a Aprende a Ver TV. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué tanto incide la programación de la televisión en las actitudes de los consumidores? Las actitudes son los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Lo que vemos realmente es el comportamiento de la gente. Inferimos qué siente y qué piensa. Pero las programaciones de televisión, los comerciales de televisión modelan un poco de las actitudes, pero no las determinan.
En este sentido, ¿qué determinan entonces las actitudes de compra de los consumidores? Un conjunto de muchas cosas. La forma como nos educan, la manera como nosotros aceptamos los patrones sociales, las preferencias, los gustos y también las motivaciones circunstanciales. Mi actitud puede ser muy favorable hacia una telenovela, producto de que me identifico con los personajes, me identifico con el panorama y las escenas que presentan pues el contexto de la novela, o me identifico con la hora de ver televisión en familia, donde todos nos vemos la novela, cualquiera que fuera. ¿Vende la publicidad en televisión? Uy, caramba, muchísimo. La publicidad incide tremendamente. La televisión es un medio masivo por excelencia. Nuestras investigaciones nos han comprobado que cuando una marca pauta en televisión, su nivel de ventas puede subir hasta un 30%. También depende de la franja en que la publicidad se exponga. Si tú tienes un producto que es de consumo infantil, es mejor que lo coloques en la franja donde los niños están más seguramente observando esos programas. Pero vale la pena cuando las empresas hacen unos estudios previos a ver de qué manera quieren vender. Si quieren vender el producto que está en el estante, si quieren vender la marca como tal, el posicionamiento de la marca, que todo lo que lleve esa marca se venda. ¿Por qué las empresas están invirtiendo tanto en publicidad? El tema audiovisual y la posibilidad de interacción con estos nuevos formatos, porque ya la publicidad no es una publicidad plana, ya te hablan de las promociones, de las ofertas, de salir a rumbear, a compartir con el protagonista de la propaganda. Entonces las empresas han hecho sus estudios, insisto en eso, porque no son decisiones rápidas, están comprobadas, están validadas. Nielsen es una gran empresa que mundialmente está estableciendo esto de cuánto se vende versus cuánto se invierte en publicidad. En Colombia está muy avanzado el tema del EGM, Estudio General de Medios, a qué hora se ve televisión, quiénes ven televisión, otros canales importantes para que las empresas tomen sus decisiones acertadas, si vale la pena apostarle a la televisión y en qué horarios. Es lo que está haciendo Ibope, que realmente a las empresas les viene siendo muy útil todas estas informaciones previas de investigación, toman las decisiones oportunas y confirmo lo que tú preguntas, vende, la televisión vende. Se acostumbra últimamente a utilizar actores famosos para promocionar los productos. ¿Por qué esta nueva moda? Bueno, eso sigue estando de moda siempre. Nunca olvidaremos a Marilyn Monroe promocionando productos con todos sus gestos exóticos y coquetos. Es una costumbre muy aspiracional. El consumidor quisiera sentirse como su artista favorito o quisiera tener lo que él ha logrado. Entonces, cuando se asocia por condicionamiento el producto con el actor, creemos que podríamos conseguir, si utilizamos esa marca, producto o servicio, podríamos conseguir los beneficios del actor. Desde este punto de vista se pensaría que los televidentes hacen exactamente lo que dice la televisión. ¿Dónde están entonces esos televidentes críticos? No es cierto que si yo veo algo, necesariamente eso me incide para que tome la determinación. Si veo que mi artista favorito se lanza a un río donde hay una piedra abajo, yo me tiro porque si él se tiró no le va a pasar. Hay elementos de juicio. Hay elementos que se vienen estudiando desde 1951 con películas que fueron muy famosas que utilizaban los mensajes subliminales. Y es que entran en una onda perceptiva que no es fácilmente discriminable, no es captable por el consumidor, pero le inciden en la toma de decisiones, en sus preferencias y en sus actitudes. No satanicemos a la televisión. La Organización de Naciones Unidas nos daba unos estudios que son muy importantes. Arrojaban datos de que la televisión no es mala en sí misma. La televisión es muy buena como una herramienta pedagógica para muchas cosas, pero la exposición permanente de los niños a la televisión, arrojaban los estudios, daba indicadores negativos por lo que el niño dejaba de hacer mientras está viendo televisión. Para finalizar entonces, un mensaje para los televidentes de Aprende a Ver TV. Vamos a querer nuestro canal. Si hay muchas personas queriendo nuestro canal Telecaribe, aprendemos a ver la televisión nuestra. No basta con sentarnos en actitud crítica y decir Telecaribe no sirve, pero ¿qué ha hecho cada uno de nosotros para que Telecaribe sirva y para que nos sintamos orgullosos del canal? Continuamos en Aprende a Ver TV. Dentro de este tema de cómo percibe la gente lo que ve en televisión, hay un público que no debemos olvidar y que preocupa mucho a padres y maestros. Ellos son los niños y las niñas. El caso de los niños es un caso mucho más complejo y sobre todo dependiendo mucho de
de la edad de los niños. O sea, hay ciertas edades donde, por ejemplo, los niños aún no diferencian la ficción de la realidad. Esto, por ejemplo, lo dice Guillermo Orozco, tomando de pronto a Piaget y todo el constructivismo, como en una edad donde el niño no diferencia la realidad de la fantasía, pues podría tirarse por una ventana pensando que es Superman con una capa colgada en la espalda. Los niños, al observar televisión, los caracteres que ahí aparecen muchas veces se convierten en sus amigos personales. Esto en teoría se llama interacción parasocial, es decir, algunas veces no simplemente interactúan con el personaje, sino también quieren convertirse en ese personaje. Los niños pueden tener la tendencia a mostrarse más agresivos si los programas que habitualmente observan son de agresión, inclusive pueden tener más incidencia en los medios televisivos o los medios de comunicación que si lo presenciaran en vivo y en directo. Según el investigador mexicano Guillermo Orozco, el niño como televidente no nace, se hace. Él plantea que un niño es un aprendiz social y muy activo en sus conocimientos, es decir, que puede elegir lo que aprende y lo que desecha. Y su elección está influenciada por su interacción con el contexto y con sus experiencias cotidianas. Definitivamente hay programas que educan. No podemos decir que todo lo que se plantea a través de la televisión corrompe. Naturalmente que hay programas que educan, que edifican, que construyen al niño, al adolescente, al adulto inclusive, pero definitivamente hay otros programas que por el contrario distorsionan la realidad de un niño. Estudios que han demostrado que niños que observan programas educativos, el estilo de Plaza Sésamo, al estilo de toda esta serie de programas educativos, al momento de entrar a la escuela o durante su recorrido en la escuela, tienen un mayor rendimiento académico. Insistimos, no es ni a la película, ni al programa, ni a la sección a los que hay que aplaudir, así como tampoco es a la televisión o a la internet o a los diferentes medios interactivos a los que hay que censurar. Aquí lo que tenemos por delante es un camino por hacer en materia de responsabilidad social, entendida como construcción, fundamentación moral y, naturalmente, competencia profesional acorde con las nuevas tecnologías. Bueno, yo considero que los presentadores de televisión tendrían que mirar que la televisión va dirigida no solamente a adultos, sino que también van a ver la televisión niños, adolescentes, adultos mayores. Entonces, ojalá, en la medida de lo posible, la información se pudiese aplicar a toda la población que se maneja, desde la infancia hasta la adultez mayor. La televisión tiene una enorme responsabilidad social. En ese sentido, pienso que las productoras, pienso que los canales privados tienen que poner en una balanza, de una parte, los elementos de carácter comercial y de interés de proporcionar todo aquello que resulta, si se quiere, entre comillas, de interés para la audiencia, pero que muchas veces carece de un verdadero base o de un elemento cultural de profundidad, frente a todos aquellos elementos de carácter educativo que pudiera enriquecer a la audiencia. ¿Ha creído usted todo lo que yo he dicho hoy en este programa? Vamos a unos mensajes, pero antes miremos qué respondieron los encuestados a la pregunta de hoy. ¿Cree usted todo lo que sale en televisión? Bueno, la verdad la televisión en cierta forma tiene ciertas verdades, pero la televisión trata más que todo es tratar de vender una idea. No creo todo lo que veo en la televisión, porque la mitad es mentira. En estos momentos hay mucha manipulación de los medios y tapan en realidad lo que sucede. No creo todo lo que veo en televisión, porque sinceramente hay cosas que no puedo asegurar si son ciertas o no. Ciertamente quizás es como la principal herramienta que utilizan los medios de comunicación para asegurar su supremacía, por eso le llaman el cuarto poder. Continuamos en Aprende a Ver TV. La Universidad del Norte envió una nota sobre el tema de hoy, recepción televisiva. Veamos. Considero que existen básicamente dos tipos de poblaciones o dos tipos de personas
en las que realmente la televisión puede llegar a influir enormemente. Me refiero a los niños y a los adolescentes. Ellos se encuentran en pleno proceso de formación y por tanto lo que la instancia de la televisión pueda incidir en ellos puede llegar a ser bastante importante y bastante influyente. Lo importante es que las otras dos instancias que existen para realizar el proceso de socialización, que son la escuela y la familia, asuman un papel protagónico para que así la televisión y la incidencia que ella pueda tener en nuestros niños y en nuestros adolescentes sea positiva y no negativa. Responder a la pregunta de si las personas creen todo lo que ven en la televisión puede ser un poco curioso, porque aunque algunas personas explícitamente dicen que no, porque saben que hay fines comerciales o no creen en algunas instituciones, etc., psicológicamente va un poco más allá. Algunas personas saben racionalmente que lo que ven no es cierto, mas sin embargo sienten la necesidad de verlo. Por ejemplo, eso se ve en todos los realities que hay hoy en día en la televisión, ¿no? Donde hay algunas cosas que no son reales, pero las personas por sus propias necesidades no pueden evitar verlo. Por ejemplo, en Estados Unidos con esta cuestión de las luchas libres, que es un montaje, pero las personas son adictas y hay incluso instituciones para trabajar ese tipo de adicciones. Entonces, el punto es que las personas no saben realmente para qué ven televisión ni los efectos que eso causa en ellos. Algunas personas dicen que ven televisión para descargar sus necesidades y su agresividad, pero no saben los efectos que eso tiene sobre su agresividad. Si ven programas agresivos, ¿será que se vuelven más agresivos? Entonces, eso es una pregunta que va directamente ligada con el conocimiento que tengan de para qué ven eso y cómo se sienten con ver lo que ven. En Aprende a Ver TV, veamos a continuación derechos y deberes del televidente. Si usted considera que fue objeto de publicidad engañosa, es decir, que compró un producto y este no cumplía con las características que le prometieron, usted puede denunciar. Ejerza sus derechos como ciudadano, consumidor y televidente. Que ciertas películas, programas deportivos, humorísticos o secciones noticiosas banalizan la vida, fomentan lo light, exaltan antivalores o promueven la cultura de los extremos, ese argumento es falso. Eso equivale a decir que un lápiz escribe bien o que un vehículo conduce mal. La responsabilidad de los efectos de la televisión está en quien la produce, pero sobre todo en quien la mira y en su capacidad de convertirse en un televidente crítico, que no trague entero y que sepa distinguir cuando le dicen la verdad y cuando no. Si tiene algún comentario sobre la programación de Telecaribe, escribe una carta a la dirección Carrera 54, número 72, 142, piso 4 en la ciudad de Barranquilla, o escriba un correo electrónico a la dirección defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co o llame completamente gratis a la línea 018 111 201. Hasta el próximo programa.